Bienvenidos a todas las personas aquí presentes, a las personas que están en la plataforma son conectadas a esta hora. Pues bienvenidos, gracias por estar con nosotros. La Caja de Compensación Familiar Cajamat, su directora, la doctora Marta García, y la jefa de programas especiales, la doctora Adi Martínez, le dan la bienvenida a este conversatorio titulado Turismo Ecológico en el Parque Tayrona, análisis del manejo territorial. Y bueno, como ponente invitada en este conversatorio tenemos a la antropóloga Valentina Herrera Ten. Doctora, buenas tardes, buenas noches, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación de Cajamat. Y como moderadora tenemos a Carolina Sánchez. La doctora, ¿cómo está? También poeta, la hemos tenido aquí en recitales poéticos. La tenemos hoy aquí como moderadora. Mucho gusto. ¿Cómo están? Bien. Ok. Bueno, la doctora Valentina Herrera es antropóloga con formación en investigación en ciencias sociales, ha adelantado trabajos de investigaciones con comunidades agrícolas y pescadoras desde una perspectiva ecológica por más de 4 años, en donde se ha logrado hacer aportes desde una mirada amplia, teniendo en cuenta la memoria, el territorio, la ancestralidad y los conflictos socioambientales. Tenemos en cuenta la propuesta de la doctora Valentina Herrera, ya que pues en las últimas décadas el turismo se ha posicionado como la segunda actividad económica más lucrativa a nivel mundial después del petróleo. Por tal motivo es importante conocer su alcance, dimensión e impacto que tiene en los territorios y las comunidades. Sabemos que hay instituciones como es parques nacionales, los cuales son los que regulan, reglamentan, conservan y protegen los territorios. Y pues el Parque Tayrona, por estar en un territorio como es la Sierra Nevada de Santa Marta, necesita una gran conservación. Entonces vamos a ver cómo el turismo y cómo estas comunidades indígenas hay un equilibrio para su conservación. Quiero informar antes de darle paso a nuestra moderadora que al terminar el conversatorio hay un evento aquí en el Teatro Cajamat que es Noche de Epifania, una obra de William Shakespeare. Están totalmente invitados para las personas pues, que quieran asistir. Se le va a entregar una boleta totalmente gratis. Bueno, entonces damos paso a nuestra moderadora, Carolina Sánchez. Carolina, bienvenida, adelante. Muchas gracias y muchas gracias por estar aquí, por estar virtualmente. Muy agradecidas por este espacio y le voy a dar paso a la profesional Valentina Herrera, antropóloga de la Universidad del Magdalena. Como ya lo dijo el señor Omar, su enfoque es en conflictos socioambientales y es la que nos va a dar una mirada para entender lo que pasa en el turismo en el Parque Tayrona. Adelante. Buenas tardes. Ya como les dijeron, pues mi nombre es Valentina Herrera. Soy antropóloga egresada de la Universidad del Magdalena y pues he trabajado a lo largo de mi carrera los conflictos socioambientales con comunidades rurales, específicamente agropescadores en Don Jaca. En la actualidad me encuentro como desarrollando la línea de investigación del turismo como una alternativa económica a estas actividades extractivas. A mí no me gusta mucho estar como sentada y exponer como sentada, pero por el micrófono pues puedo exponerlo desde acá. Bueno, la ponencia del día de hoy se titula Turismo ecológico en el Parque Tayrona, análisis del manejo territorial. Bueno, aquí en este punto, para entender un poco el contexto en el que desarrolla este ejercicio investigativo, nos encontramos primero como con la ubicación al lado izquierdo, la ubicación del Parque Tayrona, al norte del departamento de Magdalena. Y bueno, ya para entrar con más materia, entonces el Parque Tayrona es un área de conservación que está bajo la supervisión de parques nacionales y es un área que tiene aproximadamente 15.000 hectáreas de extensión, de las cuales pues 12.000 son terrestres y 3.000 son marinas.
Dentro del Parque Tayrona encontramos que hay una amplia biodiversidad y contamos con 4 ecosistemas o con 4 bosques que están dentro del territorio, que son bosque seco, bosque húmedo y bosque de niebla y un bosque espinoso. Dentro del Parque Tayrona no solamente se encuentran comunidades étnicas, sino que también se encuentran comunidades pescadoras y algunos campesinos. En ese sentido, adicional a eso, pues en el Parque Tayrona también se desarrollan cierto tipo de actividades. Como todos sabemos, el turismo es un turismo bajo el cual nos han vendido el concepto de que es un tema ecológico, pero pues ese es como el detalle o la reflexión que tenemos en torno a este ejercicio investigativo. Bueno, los 3 agentes que yo analicé dentro de este ejercicio es primero las comunidades indígenas, después la entidad Parques Nacionales, que pues es una entidad del Estado, pero la saqué aparte pues como que es un tema específico, con unas funciones específicas, y el Estado, ¿no? El Estado entendido, digamos, desde sus perspectivas de impulso económico, en el marco de sus planes de desarrollo y de otros planes a nivel nacional y regional, que se enmarcan como en el impulso de esta actividad, ¿no? Bueno, en ese orden de ideas, el primer punto que quise desarrollar aquí es el de las comunidades indígenas. Entendiendo que las comunidades indígenas se encuentran a lo largo de la Sierra Nevada de Santa Marta y el Parque Tayrona hace parte de esta área. Por consiguiente, encontramos que hay varios sitios de pagamento en lo que se denomina la línea negra, ¿no? La línea negra es como definen como una barrera de protección que consiste en unos sitios específicos donde se hacen como pagamentos para contrarrestar o equilibrar de cierta manera el mundo, en el sentido en el que desde aquí se procura como proteger el resto en términos, digamos, de unas catástrofes ambientales o de unas pestes. Bueno, el siguiente punto es el desplazamiento, y aquí hacemos énfasis, digamos, en el momento en el que sí se considera que el Parque Tayrona es parte de la Sierra Nevada, pero no es un resguardo. O sea, Parques Nacionales sí contempla como que hay unos sitios específicos de patrimonio cultural que se deben conservar, pero bajo los lineamientos ambientales que se imponen desde él. Las comunidades indígenas son básicamente las que se encargan de la protección y la conservación de estas áreas verdes estratégicas para no sé, de cierta manera proteger los recursos para las futuras generaciones, que es como más o menos lo plantea Parques Nacionales. Bueno, ¿qué es Parques Nacionales? Parques Nacionales es una unidad técnica especializada que se encarga de coordinar de cierta manera el sistema de parques nacionales y todo lo que tiene que ver con el tema de la conservación. Parques Nacionales es una unidad que tiene una autonomía administrativa y una autonomía financiera, por lo cual ellos mismos pueden, como lo que sucede en el Parque Tayrona, que firman como convenios y hacen como concesiones a unos terceros, en este caso a unos agentes operadores de turismo, y bueno, este es uno de los agentes que más está fuerte en el análisis. El tercer y último agente es el Estado, y es importante mencionar que el Estado, pues si bien los últimos 20 años de los planes nacionales de desarrollo se han enfocado en expandir el sector minero energético, a su vez también se ha intentado o se ha procurado la expansión del turismo. En ese sentido, hay ciertas características que se deben cumplir como para que el turismo, independientemente del tipo de turismo que sea, se desarrolle. Entre esos encontramos infraestructura, encontramos el tema de seguridad, encontramos el tema como de espacios que se dan, ¿no? Entonces, al Estado solamente le interesa incrementar el PIB, entonces no sé cómo
como que enfocados en este crecimiento económico se dejan de lado ciertos factores que son muy importantes como el medio ambiente y mientras se propenda como ese crecimiento no interesa qué hay más allá, ¿no? También encontramos un punto importante y es la poca vigilancia de los entes de control. No es un secreto para nadie que pues parques nacionales puede tener la concesión y parques nacionales puede tener un área para proteger, pero los recursos no alcanzan. No hay el suficiente personal, no hay los suficientes guardabosques, los profesionales se contratan por temporadas, entonces ahí es como lo que uno comienza a pensar, ¿no? Bueno, aquí ya entramos en el tipo de turismo, ¿no? Entonces encontramos que hay dos tipos de turismo. El turismo de masas, que demanda una gran infraestructura. Un ejemplo claro de esto sería como los hoteles Resort, Irotama, Suana, que pues ellos propenden y ofrecen un servicio para que, digamos, el consumidor no tenga que moverse de su lugar, sino que simplemente tiene todo ahí. Es como básicamente un espacio que se creó para personas que no cuentan con mucho tiempo como para conocer, personas que digamos están como en términos de oficinas administrativas que les dan, no sé, 7 días, entonces la gente solamente quiere como descansar. Este tipo de turismo de masas, normalmente los resorts o las infraestructuras se encuentran a las afueras de las ciudades. Pero pues digamos, en términos prácticos, muchas veces las personas dentro de los resorts se movilizan para conocer el resto de atractivos turísticos que hay en la ciudad. En ese sentido, se visitan, digamos, o se requiere una cierta infraestructura también en términos de restaurantes, de museos y de cierto tipo de organización para que esto se dé. El turismo de masas sería lo que se denominaría de gran impacto, porque al momento de crear estas grandes edificaciones, pues no se tiene en cuenta lo que hay en el medio. Simplemente yo quito y hago y no hay nada más que mis intereses económicos y mis intereses de la gente privada, ¿no? Por otra parte, aparece este turismo alternativo, que sería como el turismo que se desarrolla en el Parque Tayrona, que es el turismo cultural y comunitario, que ya es un poco más acorde a las realidades sociales que vive el planeta, como en términos de ecología y de ser sostenible. Y en ese sentido se considera de menor impacto, aunque también demanda infraestructura, aunque también demanda recursos, aunque también deja residuos, ¿no? Bueno, finalmente, a mí me queda, digamos, como reflexión, es que aunque en el Parque Tayrona sí se encuentra, el Parque Tayrona sí se encuentra bajo la supervisión como de parques nacionales, actualmente encuentran una concesión que es las personas del ente privado que administra el Parque Tayrona, que es la Sociedad Hotelera Tequendama. En ese orden de ideas, es importante mencionar que pues esta es una gran cadena hotelera que se encuentra a nivel nacional y esta cadena hotelera ha utilizado ese componente ecológico que se le atribuye al medio para hacerse a sus propios intereses económicos, porque si nos damos cuenta, las edificaciones que hay dentro del Parque Tayrona y la infraestructura que se ha creado estos últimos años ha sido demasiado grande, demasiado extensa y solamente es para cierto tipo de público. Por lo menos las famosas ecoapps que hay en el Parque Tayrona, yo estaba como googleando y veo que una noche en esa ecoapp cuesta 1.200.000. Entonces, es digamos un tipo de turismo que se alimenta bajo esos conceptos de ecológico, pero que no contempla cosas como los residuos sólidos. Un ejemplo, el manejo de los residuos sólidos en el Parque Tayrona hasta el año 2017 era como tener un punto de reciclaje en Cañaveral, que es como la entrada principal, y de ahí mirar
que se hacía. En la actualidad, pues realmente no entiendo muy bien cómo funciona. También hay que decir que no es malo del todo como la concesión que tiene el hotel, la compañía Tequendama, porque lo personal yo sí he visto mejoras, digamos, en términos como de esos caminos, ¿no? Como la infraestructura para el turista se encuentra bien, aunque no se piensa y no se hace, digamos, acorde a lo que se debería, digamos, como en consenso con los demás agentes, como con los indígenas, pero que de igual manera genera un conflicto, ¿no? Porque las comunidades indígenas alegan que cuando se hizo esta concesión, ellos no fueron consultados. De igual manera se tomaron como acciones legales que permitían como, o intentaron que esa concesión no se diera, pero ya se dio. Y en la pandemia, pues lo que alegó ahorita en la reapertura del Parque Tayrona, lo que alega la sociedad Tequendama, es que bueno, que ha pasado mucho tiempo que la infraestructura que está dentro del parque está muy deteriorada, entonces ellos han tenido que hacer una gran inversión y que bajo ese concepto de gran inversión por pandemia, ellos han optado por abrir como muchos más cupos para que la gente entre. Entonces, algo que pasaba y que no pasaba antes eran las filas que se ven en temporada alta. Es una cosa bárbara, ¿no? Entonces, unas filotas grandotas donde todo el mundo quiere entrar y realmente las comunidades indígenas están preocupadas. Porque más allá de un territorio que genera ganancias para ellos, es un sitio que representa su ancestralidad y que no solamente se ve representada en sitios sagrados, sino que también están las terrazas, están estos caminos que pues demuestran quién verdaderamente ha habitado estos espacios, ¿no? Entonces, ellos, pues las comunidades indígenas simplemente han dicho como no, nos oponemos y han intentado como llegar a ciertos acuerdos para intentar de cierta manera mitigar el impacto, que son como estos cierres que hacen en febrero y pues desde las comunidades indígenas han dicho como no, es necesario, si ustedes quieren seguir trabajando así, es necesario que se hagan al menos 2 meses, un mes más de cierre. Y pues según los reportes de parques nacionales, cuando el Parque Tayrona cierra por un mes, es completamente increíble ver cómo los felinos más grandes logran bajar hasta las zonas que normalmente no bajan y no bajan precisamente por eso, por la actividad del ser humano. Entonces las comunidades indígenas dicen como, bueno, sí, vamos a hacer turismo, pero queremos mayor participación. En este momento el plan de manejo que tiene la sociedad Tequendama no está de cierta manera legitimado por las comunidades indígenas, porque no fueron consultadas. Ellos dicen que en este momento, y es la consecuencia más fuerte del turismo de masas, que es lo que realmente sucede en el Parque Tayrona, no hay como un control. Entonces el turismo de masas lo que hace es deteriorar el medio, deteriorar la primera capa vegetal porque es todo el tiempo movimiento constante y en ese sentido es importante que si son áreas que se protegen, que son corredores estratégicos para la biodiversidad, pues no hay como una coherencia interinstitucional, tampoco hay una coherencia con lo que se supone que es el territorio de los indígenas, sino que estamos más allá simplemente en el tema económico, de lo que nos puede venir, de si tengo intereses económicos con terceros. Entonces, ya creo que eso es todo. Como esto es un conversatorio. Okay. Como esto es un conversatorio, la idea es que pues, entre el público, obviamente los asistentes acá presencialmente y los que están de forma virtual, si tienen preguntas a la profesional, se las hagan y que este sea un espacio ameno y que sirva para precisamente conversar. Una de las preguntas que surge es precisamente cómo es la concesión de estas edificaciones que ya existen
en el Parque Tayrona, teniendo en cuenta que es un lugar sagrado, que hace parte de un parque nacional. O sea, ¿quién da la orden para que se puedan crear estas edificaciones y se pueda albergar gente a través del turismo? Ok. Pues no sé si sea como quien da la orden, pero pues no es un secreto que, digamos, el parque anteriormente, antes de como que de parques nacionales tomara posesión, habían ciertas familias y ciertas personas que tenían viviendas o que tenían cabañas dentro del parque. Entonces, digamos, hay gente que alega como que algunas infraestructuras ya existían, pero que bajo el uso de propiedad privada yo puedo construir. Entonces, al no tener, digamos, esas mismas entidades que regulan y están pendientes por parte del Estado de cosas como estas, es que están como en sus pasivos. Ya las edificaciones, digamos, en términos de respetar la propiedad privada, ya no se pueden tumbar. Lo que se hace es como que la sociedad de Kendama, que tiene la concesión en este momento, se encarga como de disponer específicamente de esos espacios. Como ya está dentro del parque, entonces hagamos uso de eso y en la medida en la que se reserve el espacio, o en la medida que se use el espacio, ya con que se haga una reposición económica ya está subsanando el daño o está pagando por estar ahí. Okay. ¿Tenemos preguntas? Ok. Bueno, de Elsa Judith Garavito Gómez, para todos. Buenas tardes. La labor de parques nacionales se enmarca dentro de la política de gobierno nacional. Por lo tanto, no es claro por qué se separe de las políticas estatales. Claro, se separa, o yo decido separarlo de las políticas ya más nacionales al ser una unidad técnica especializada, ¿no? Cuando se habla de unidades así, que tienen capacidad, que tienen autonomía, que pueden administrarse en cierta manera por sí solos, entonces hay como una distinción, ¿no? Aunque esté supeditada o que esté supeditada al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, aún así tiene cosas, objetivos puntuales, planes puntuales. Ellos mismos crean, planifican y proyectan lo que se hace dentro de estas áreas que ellos monitorean y de las que ellos están encargadas. Okay. Otro comentario de Elsa Judith. Con todo respeto, el análisis que le hace llegar a la concesión es un poco superficial. Considero que debe darse a conocer más fuerte de otra parte. Parques nacionales con frecuencia cierra el parque para permitir su descontaminación. Las edificaciones se hacen bajo los parámetros de parques nacionales y por eso son amigables con el medio ambiente. Sí, yo creo que ya la antropóloga nos ha dicho precisamente que se cierra el parque por los indígenas y en esos cierres se hacen pagamentos, y no solamente se hacen pagamentos por parte de los indígenas, sino que los que están encargados de parques nacionales también hacen como estudios del ecosistema en general, es decir, mapean el Parque Tayrona, sus especies, cazan los peces leones que se encargan como de alterar el equilibrio del Parque Tayrona. Pero no sé si quieres responder tú con respecto a eso. Sí, me la puedes poner de nuevo, por favor. El análisis que hace la Yo creo que lo más importante es lo de abajo. Lo de abajo, como lo más. Sí. Es que una cosa es decir que son amigables con el medio ambiente y otra cosa es la realidad que se vive. Porque si bien en la ley dice que las comunidades indígenas tienen autonomía y tienen su propia gobernabilidad, nos damos cuenta que en la realidad no es así, que las luchas y todo lo que los indígenas tienen han sido parte de un largo proceso que se ha ganado mediante batallas jurídicas. Y mientras un tribunal no sancione cosas como estas, pues las comunidades indígenas no pueden hacer nada.
Por consiguiente, solamente, pues, como explicaba anteriormente, decir que se hace turismo ecológico en el Parque Tayrona es nada más una categoría, porque si vamos a la realidad tangible, la cantidad de personas que entran al Parque Tayrona en un año, el Parque Tayrona no tiene la infraestructura para recibir tantas personas. Los residuos sólidos, las fosas sépticas, ¿qué se hace con este tipo de materiales? ¿A dónde van? Precisamente, como lo mencionaba Carolina, por eso es que se hacen estos cierres y estos controles en términos, digamos, de niveles de contaminación, de cómo estamos, de cuál es la huella humana que hay. En ese sentido, las infraestructuras, pues, te pueden decir, sí, somos ecológicas, pero no conozco realmente a fondo si alguna de esas edificaciones realmente, no sé, tiene un cambio que uno diga así, entra en el marco de ser amigable con el medio ambiente. Creo que ninguna de esas edificaciones cuenta como con paneles solares, digamos, entonces ahí ya hay un servicio que entra hasta allá. Tenemos, no sé, gas, creo que usan gas igual, en ese mismo sentido. Entonces, decir por decir que no es amigable o decir que es amigable es como dar una perspectiva alejada de la realidad del contexto. Eso. Ah, ok. Si los participantes que están acá presencialmente tienen alguna pregunta, los escuchamos para resolverla. ¿No? Bueno, yo tengo otra pregunta que ya de cierta forma ha sido resuelta en la exposición de Valentina, pero quisiera como que fuéramos más a fondo. Bueno, y la pregunta que formulé es: ¿cómo es la conexión entre los indígenas y parques nacionales para coordinar los días rituales, como el cierre de parques, y también qué se hace dentro del Parque Tayrona? Bueno, los días de cierre que se han cuadrado han sido como un tipo de acuerdo que han llegado, obviamente enmarcado dentro de la ley, que le permite a las comunidades cerrar el mes del Parque Tayrona. Ese mes se cierra con la finalidad de mitigar los impactos que tiene la actividad que se hace ahí. Las comunidades indígenas, como lo mencioné antes, tienen procesos para legitimar o que se reconozcan varias cosas sobre su cultura, entre esas como, digamos, el reconocimiento del territorio, la ampliación de los resguardos. Todo esto se hace, digamos, en términos de procesos jurídicos que llevan demasiados años. Pero mientras tanto, reconociendo pues lo que se enmarca en el tema étnico con la Constitución del 91, se pone lo que vulgarmente conocemos como los pañitos de agua fría. Entonces, digamos, sí, se reconoce que los indígenas están ahí y que son lugares específicos sagrados, pero también hay un componente que va más allá, ¿no? Entonces está, digamos, el componente ambiental. Entonces, las instituciones deben coordinar de acuerdo a sus objetivos. A parques nacionales también les sirve cerrar un mes, cerrar 15 días, porque es algo que ayuda a recuperar el espacio y la naturaleza. ¿Sí te respondí? Gracias. Me surge otra pregunta y tiene que ver con el título del conversatorio. En un momento, el señor Omar dijo que aquí se iba a hablar de la parte indígena como agentes, bueno, sí, como agentes, el Estado como parques nacionales y también los pescadores. Y bueno, quisiera que nos mencionaras un poco como esa perspectiva desde los pescadores en el Parque Tayrona. La situación de los pescadores está barro a nivel nacional. Pues, al ser, digamos, reconocido como un parque nacional natural, se tiende a la conservación. Pero, digamos, las comunidades indígenas sí tienen cierto reconocimiento y una ley que los ampara y los protege, a diferencia de las comunidades pescadoras y campesinas.
Las comunidades pescadoras simplemente les dijeron, no, usted no puede seguir pescando aquí porque este es un ecosistema delicado y si usted tiene cierto tipo de prácticas que no van acordes a este espacio, pues el daño ecológico que usted puede ocasionar es muy grande. Entonces, lo que normalmente se tiende es el desplazamiento de ese tipo de comunidades. Parques nacionales y los pescadores que llegan hasta estas zonas, que son los tagangueros, pues dicen como no, o sea, nosotros somos pescadores hace un montón de años. Ahora no puede aparecerse una institución que me diga a mí como, hey, ya no puedes pescar acá. O sea, yo he pescado acá toda mi vida, mi papá era pescador y es otro conflicto ambiental que gira en torno a esa misma institucionalidad, porque esa misma institucionalidad que quiere proteger un espacio no protege un ciudadano. Entonces entran como en conflicto y lo que se tiende por parte de las instituciones es a la criminalización de este tipo de comunidades. Como, tú pescador estás dañando el medio ambiente y yo soy el bueno y voy a salvar. Y pues hasta ahora en estos últimos años, digamos como la UNAP, que es la unidad que se encarga del tema pesquero, se encuentra organizando de nuevo este tema. De hecho, mañana voy a un evento de organización pesquera en esas comunidades porque sí, por lo menos los indígenas tienen reconocimiento, pero no, Colombia no se compone solo de indígenas. Creo que los pescadores, quiero que te digan bien en el chat. Creo que los pescadores les permiten pescar no comercialmente, pero sí para consumo de ellos. En teoría, pues. En teoría pueden sacar la presa para ellos. Claro, tú puedes sacar lo que sea de tu consumo y del consumo de tu familia. Pero uno ya no vive solamente del pescado, el dinero es algo indispensable. Claro, y realmente nosotros debemos importar pescado y comprar unos pescados que no están acordes. Pero, o sea, es una realidad. Tú puedes pescar y puedes pescar ciertas especies. Y en temporada. Y si tienes los equipos necesarios, porque digamos, la pesca en Colombia es algo más de gente como de tipo deportivo, de gente que tiene dinero, porque un motor de una lancha y una embarcación son cosas que son demasiado costosas. Entonces, ahí sí tú puedes pescar y realmente la gente que se queda en el ejercicio de la pesca es más como por resistencia, como porque lo hago ocasionalmente, ya es una actividad alternativa a lo que yo realmente me dedico porque no es algo rentable económicamente. No entiendo. O sea, yo le hago la pregunta y ella la responde. No, ella sí. Ah, bueno, ok, sí. Sí, obvio. La mano, si quiere puede ponerla para mientras la señora esa. Buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Aló? Buenas noches. Tengo activado el micrófono, ¿me escuchan? Sí, señora, sí la escuchamos. Buenas Ok. noches. A ver, yo lo que quisiera es hacer alguna precisión. Yo entiendo que no todas las personas tienen por qué tener claros algunos conceptos y con todo el respeto, porque yo también soy profesional y todos los profesionales y todas las personas que intervienen y se atreven a exponer sus ideas
tienen que ser respetadas. Por eso, con todo el respeto, yo quisiera hacer claridad en lo que tiene que ver con la autonomía de las entidades descentralizadas del Estado. Por el hecho de que Parques Nacionales tenga autonomía, no por ello puede hacer lo que le venga en gana. No es verdad. Si bien es cierto, tiene sus propios planes de desarrollo, tiene sus proyectos y sus programas. Todos estos deben estar sujetados a la política nacional, y la política nacional se expide desde el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, por eso es que yo no entiendo por qué queremos separar lo que es la institucionalidad. La institucionalidad no se puede romper, la institucionalidad es una. Somos un país que tenemos instituciones, pero que las instituciones no caminan como ruedas sueltas, ¿sí? Ahora, que tengan fallas, eso es otra cosa totalmente distinta. Pero si usted que vive en Santa Marta, que conoce Santa Marta mejor que yo, que solamente amo Santa Marta, porque no soy de allá, tengo claro que desde 1000 años antes de que Parques Nacionales se hiciera cargo de lo que es el Parque Tayrona, el desastre ecológico, el desastre era espantoso. Por eso es que se dan las invasiones que usted dice de gente que tiene construcciones hace muchos años que invadieron los terrenos de Parques Nacionales. Le costó la vida a una directora de Parques Nacionales Regional del Magdalena. Por Dios, entonces no podemos desconocer el esfuerzo que hace el Ministerio de Ambiente y Parques Nacionales, porque Parques depende del Ministerio de Ambiente y del Gobierno Nacional, que ha venido haciendo por años, por décadas, para recuperar lo que es todo este proceso del Parque Tayrona. Yo recuerdo, yo ya soy una mujer adulta, grande, vieja, si se quiere decir, y yo voy a Santa Marta desde que tenía 5 años, y yo sé cada vez que voy a las playas del Parque Tayrona, me las conozco todas, gracias a Dios, a pie, he podido caminarlas. Y si sé la diferencia que hay entre lo que era antes, hace 20 años, 25 años, a lo que es ahora el Parque Tayrona. Ahora hay orden, ahora puede que la gente, y el problema de los residuos sólidos no es un problema de parques nacionales, es un problema de cultura ciudadana. La gente no respeta, la gente tira. Yo tengo, cuando una de mis hijas, que ahora tiene 35 años, tenía 6 años, se enfrentó con un señor en la playa de Neguanje porque estaba botando bolsas al mar llenas de tierra jugando porque le parecía muy divertido tirar las bolsas plásticas allá. Y cogió unos cangrejos, los sacó y los mató. Y mi hija le peleó. Le discutió el tema al señor y el señor se puso a burlarse de ella y a decirle, Capitán Planeta, un hombre hecho y derecho. Y eso no era uno, eran muchos señores, muchas mujeres, muchos jóvenes que no respetan, que se toman la gaseosa y tiran el envase, que se comen las papas fritas y tiran el envase al mar. Por Dios. Entonces, esto no es un problema de parques nacionales, o del actual concesionario de parques. No, puede que no sea perfecto, que no lo hagan perfecto, pero lo que yo quisiera es que tengamos una mirada objetiva, que veamos los defectos que existen, pero que también podamos ver los beneficios que Parques Nacionales le ha creado al Parque Tayrona. Ahora, Parques no puede meter sus funcionarios allá a que manejen hoteles y a que manejen cosas, porque ellos no tienen como función ser hoteleros, desempeñar esa función. Pero por eso se entrega en concesión a quien sí lo sabe hacer, pero bajo la vigilancia de Parques Tayrona. Bajo la vigilancia bajo la vigilancia de Parques Nacionales. Esos contratos tienen interventoría y los interventores tienen que estar mirando que se cumplan. Yo le pido el favor, me disculpe si me hago larga, si soy necia, si soy cansona, pero es que yo sí quisiera que la realidad del país la veamos con objetividad, que no todo sean críticas, que no veamos solo lo malo, que podamos ver lo bueno y eso es lo que nos va a dar paz y tranquilidad. Discúlpenme, por favor. Tranquila, tranquila. Entonces, si quieres, yo le respondo. Mire, le va a responder Valentina. ¿Cómo se llamó la señora? ¿Edith? Elsa. Señora Elsa, yo sí hago una crítica al modelo de cómo se desarrollan parques nacionales.
Yo no en ningún momento he dicho que realmente esté mal o que funcione fuera de la institucionalidad nacional o que no responda a las entidades gubernamentales competentes, como en este caso el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio Ambiental y de Desarrollo Sostenible. Lo que yo digo es que, no es un tema de la distinción institucional que yo hago, sino que a mí me parece que es mucho más importante como darle relevancia a este agente específico que ya aborda el tema, ¿no? Como que ya es central y es puntual en sus funciones. En ese sentido, pues yo creo que más allá de lo que se haga desde el Ministerio de Ambiente como por regular y reconocer, es el rol tan importante porque al ser un organismo autónomo en ciertas cosas, pues igual carece de otras. Nadie ha dicho que un plan nacional de desarrollo que impulse el turismo o que se propenda desde otra institucionalidad especial no tenga fallas. En realidad, yo creo que los modelos nacionales no se adaptan muy bien a las realidades de cada región. En ese sentido, pues sí es necesario apropiar y comparto el tema de que entre todos podemos cuidar, de que entre todos podemos propender porque las personas se sientan bien y cuiden los espacios que tienen. Sí estoy un poco como en contraposición a lo de desplazar a las personas que viven ahí, pues porque digamos son temas ancestrales, es gente que ha habitado estos espacios por mucho tiempo. Sí se reconoce el trabajo de parques porque sí realmente yo he visto medidas, digamos el tema de ingresar como con mascotas, que era algo que se hacía antes, que pues digamos es un componente biológico importante. Asimismo el uso de o entrar cosas con plástico de un solo uso, eso también sí se ha quitado y eso sí ayuda a mitigar, pero pues el ser humano realmente es como un ser que transforma todo, pero no para tan bien, porque a veces no es como tan amigable con el espacio en el que se mueve. Entonces, pues no sé si Mercedes quiere aportar algo más. ¿Había alguien con la mano alzada? Creo que era Melina. No sé si alguien tiene otra pregunta. Igual yo también quiero hacer como una especie de aclaración y es que acá no estamos como criticando negativamente eso, sino como haciendo como una especie de valoración o de visión amplia de lo que es y con respecto a lo que definió Valentina, que el turismo que se da en el Parque Tayrona no es un turismo ecológico, sino que tiende a ser más un turismo de más. Ese es como la verdadera discusión que se está dando en este conversatorio. Ok, ¿lo escuchamos? ¿Le escuchamos? Señora. Hola, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Me escuchan? Bueno, según las, Adelante, señor Medina. según las indicaciones que nos da la antropóloga Valentina, sí, pues yo lo entiendo. Por favor, Yo lo señor Medina, ¿puede alzar la voz un poquito que siempre lo escuchamos bien? Vale, según las explicaciones que nos da la antropóloga Valentina, sí, esto que nos, su exposición en torno a la problemática medio que se está viviendo en el Parque Tayrona y esto, pues yo acá lo veo y lo he entendido en todo este tiempo que he estado en Santa Marta, que básicamente conocí a Santa Marta en el 2015 y desde que conocí a Santa Marta y me comencé a empapar sobre el tema de problemas sociales y eso, y hice parte del programa de antropología en la Universidad de Magdalena, siempre he venido escuchando esta problemática, siempre hay presente la problemática del Parque Tayrona, siempre si es por un factor es por otro, y siempre gira en torno al problema entre culturas, ¿sí? Porque básicamente es así, o como nosotros lo mencionamos, lo occidental y no occidental, ¿sí? Pero este problema sobre cultura se gira y entra en un choque sobre lo económico, ¿sí? El poder de la ejecución de la economía, ¿sí? Entonces está aquellos que velan por la
representatividad cultural, lo medioambiental y aquellos por lo que veran por su patrimonio económico o por esa inversión o financiera que tienen dentro de eso, ¿sí? Y aún así se ha mantenido esa lucha, ¿sí? Aunque intentemos generar conciencia y todo eso y se planteen estrategias de negociación entre las diferentes instituciones, sigue esa lucha, sigue la lucha ahí. Entonces uno ve, ¿será que esta lucha será una estrategia? ¿Será que las luchas, los problemas sociales son estrategias que siempre es con la intención de permanecerse ahí? Entonces a esto voy a mi pregunta, ¿sí? Mi pregunta a la antropóloga Valentina, si ella como antropóloga y eso, y se está planteando esta problemática que se ve en el Parque Tayrona, pues en modo de debate, sí, que yo nos plantee también una idea, se supone que una idea de solución a esto es a ella concientizarnos a la sociedad y plantearnos ese debido problema, pero que nos plantee una solución también más radical en el sentido cómo se podría poner un pare a esta problemática que ha venido transcurriendo año tras año. Le voy a repetir a Valentina porque no escucho mucho de lo que traté de tratar del señor Medina. Y es que lo que él propone o pregunta es que por qué, cuál sería de tu parte una solución para resolver esos conflictos entre lo indígena y lo económico. Creo que eso fue lo que trató de decir el señor Medina del Parque Tayrona. Pues yo no sé si sería una solución al tema económico, pero sí me parece que se debe tener en cuenta al momento de implementar estos tipos de, como de acciones o estos tipos de planes territoriales, digamos, en espacios como la Sierra Nevada, usando el conocimiento de quien lo tiene realmente, de las personas que conocen. Si se quiere hacer un turismo verdaderamente ecológico que se haga bajo los parámetros de los indígenas de la Sierra Nevada, quienes conocen qué cantidades de personas son buenas para el ecosistema, qué rutas, qué infraestructura, y en esa medida como un turismo que realmente sea ecológico, pero que sea a la misma vez indígena, y que en ese sentido esa economía alternativa que deja el turismo pues no se quede solamente en el centro, ¿no? Como que llegue realmente a las comunidades que se explotan su territorio mediante esta actividad. Bueno, y también quiero como... ¿alguien tiene una pregunta? No. También quiero como adicionar que no solamente es como todo este tema indígena lo importante y que la sesión de lo que se haga en el Parque Tayrona sea completamente de ellos, no. Está la interdisciplinariedad que permite que todos y todas estemos en ese mismo espacio de una forma equilibrada y que todos trabajemos por él. Por eso hay profesionales en ecología, por eso hay biólogos, por eso hay personas que se encargan de regular lo que pasa en un territorio. Bueno, no tenemos más preguntas. No sé. ¿Tenemos más preguntas? ¿No? Si no, bueno, le damos gracias a todos y todas por estar aquí, por participar, por crear este bonito espacio en torno a la discusión, y gracias a Valentina por esta intervención. No, gracias a Omar, gracias a la Caja de Compensación Familiar por la invitación y nada, seguimos ahí. Muchas gracias, señor Omar, también por la invitación. Gracias a ustedes, gracias a este público que estuvo aquí compartiendo con nosotros este conversatorio. Gracias a las personas del chat de toda la plataforma. Este conversatorio, de la idea es esa, ¿no? Debatir ciertos temas para ver los distintos puntos de vista, pues, de las diferentes personas, los diferentes profesionales. Y bueno, lo esperamos en nuestro próximo evento. Estén pendientes con la publicidad que envía Cajamar para saber las fechas de nuestras próximas actividades. Muchas gracias a todos y feliz noche.